Buenos días, bienvenidos a este nuevo programa de Vive Medjugorje. Hoy vamos a hablar de uno de los muchos motivos por los que en Occidente y concretamente en España se pierde la fe. Digo España porque es donde vivo y lo que más conozco, pero es extensible al resto del mundo. Hay muchos exorcistas, sacerdotes, que están dedicados a este ministerio, que dicen que más del 90% de las personas que frecuentan las iglesias católicas no tienen fe. Y uno de los fenómenos más ocultos, pero más presentes en la vida de los católicos, es todo tipo de actividades incompatibles con la fe católica. Estamos hablando de la nueva era, el reiki, el yoga, acupuntura y demás asuntos, filosofías, prácticas que a priori parece que no tienen nada malo para un cristiano, pero en realidad están socavando la fe de cada uno de nosotros. Hoy lo vamos a dedicar al yoga. Dice la Virgen en el mensaje del 25 de agosto del año 2015, de este año en el que estamos grabando, que nosotros tenemos que ser aquellos que buscan y aman a Dios sobre todas las cosas. Si no lo haces por amor, me dijo una vez una persona, al menos hazlo por protección. Y yo le dije, ¿pero qué me está diciendo? Pues porque cuando uno está metido en el fango del barro, de la vida, de que se da cuenta de que el pecado te ha hundido en una serie de caminos bastante duros por malas elecciones, te das cuenta que aunque solo sea por protección y cuidados, tienes que acudir a Dios. Me impresionó mucho esta frase que dijo. Y por eso os la he dicho al terminar esta frase que dijo la Reina de la Paz. Ella lo que nos dice es: sed aquellos que buscan y aman a Dios sobre todas las cosas. Mirad, muchas veces pensamos que tenemos a Dios en nuestro corazón, pero no es así. Acudimos a otro tipo de cosas sin darnos cuenta, pero estamos en ello. Cuando buscamos a Dios, muchas veces caemos en otras verdades que creemos que son verdades, en otras cosas que creemos que son verdades y no lo son. Por eso nos dice la Virgen en otro mensaje: estáis rodeados de falsas verdades y vuestro corazón necesita ser purificado. Por eso necesitáis la oración, el ayuno, los sacramentos, la penitencia, la Biblia. La Virgen nos repite muchas veces que tenemos que orar. Yo os recomiendo en este programa que cojáis la Biblia y leáis el libro de Esther, porque no somos conscientes de la gracia de poder orar. La reina Esther se desmayó solamente porque se le había concedido estar en presencia del rey para hacerle una petición. Orar, que nos invita la Reina de la Paz mucho en sus mensajes, es un privilegio. Y los católicos no sabemos orar. Y nos hemos imbuido de meditaciones trascendentales, orientales, que se nos han ido metiendo por nuestros pecados. Pecados de autosuficiencia, de búsqueda de libertad, de búsqueda de autenticidad, de un orgullo desmesurado en la vida y de no querer que otros nos corrijan o nos enseñen. Mirad, en muchas ocasiones cuando nosotros estamos hablando de todo este tipo de cosas, no somos conscientes de ellas, pero si os cuento en la práctica determinadas cosas, seguro que lo vais a identificar. Todo este tipo de prácticas orientales se mete por los ojos. En este campo, los medios de comunicación tienen bastante responsabilidad. Se ha fomentado y se sigue fomentando un tipo de cultura de decoración en las casas, de decoración en los sitios de utilidad pública, tipo oriental, tipo zen, en el cual ya, si no tiendes a ese tipo de decoración, chica, es que tu casa se te ha quedado anticuada. Mira, todas las semanas vamos a esta peluquería, pero ahora vamos a cambiar a esta otra porque mira qué bonita, la han decorado con piedras, con este tipo de música, fíjate, llegas, te saludan de este otro modo.
Y uno empieza a ver cosas en la televisión que le incitan a otras muy distintas a las que estaba acostumbrada, que después en la práctica, en la vida ordinaria, deja de hacer determinadas cosas donde siempre hacía, hacer la compra en este determinado sitio, ir a la peluquería a este determinado sitio, vas a otro y te das cuenta de que todo el mundo esotérico se ha metido. No te das cuenta conscientemente, pero sí te das cuenta de que te atrae, que hay un cambio. Y entonces mientras te están peinando la peluquería, resulta que te están dando unas piedras de no sé cómo por el brazo y por la mano. Y tú dices, ¿qué es esto? Nada, es para relajarte con las energías no sé cómo. Por ahí se nos está colando todo este tipo de meditación. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay muchos sitios, sobre todo en empresas, que fomentan este tipo de relaciones también entre sus trabajadores. Porque hay empresas que se dedican a ello, que le ofrecen a otras empresas un tipo de relajación, un encuentro para todos sus múltiples trabajadores que tienen por distintos países para que se conozcan, establezcan relaciones y haya así un mayor feeling entre ellos y entonces la empresa suba y el trabajador trabaje más contento. Pero resulta que luego te encuentras que eso parece Sodoma y Gomorra, que han cogido un local o un sitio, un restaurante, un sitio de aventuras, donde lo único que se fomenta es el estar unos con otros, que se quite uno el anillo de casado y que tenga relaciones con otras personas y no precisamente de amistad, sino sexuales. Y entonces empezamos a entrar en un juego de comodidades, un juego de relajarnos, vamos a los spas, en estos mismos sitios también lo fomentan y se empieza a crear una inmoralidad. La gente no tiene paz, busca a Dios y se entrega a este tipo de cosas, como es la meditación trascendental o meditación yoga o, en fin. Dice la Virgen en el mensaje del 2 de agosto de este año 2015, no puedo protegeros si vuestro corazón está lleno de luces falsas e ídolos falsos. Perdón, he dicho del 2015 y es del año 2005. Muchas veces los católicos acudimos a la Virgen por la romería del pueblo, por la fiesta de, no sé, el patrono del pueblo, aunque viva en la ciudad. O voy a misa porque se casa mi hermano, mi cuñado, y bueno, venga, pues voy y comulgo, pero mi corazón está en pecado. Y he cometido un pecado aún mayor, recibir a Jesús indignamente. Nuestra casa, nuestra alma, necesita purificarse, necesita confesarse, porque resulta que estamos imbuidos de todos estos ídolos y de todas estas cosas, decoraciones que van en contra de la fe, modos de relacionarnos con las personas que son inmorales. Acudimos a cosas que nos dan energías positivas y empezamos a ir a centros de estética donde se fomenta este tipo de cosas, que son energías no sé cómo y no sé qué, y al final estamos jugando con el demonio. ¿Qué deciros entonces de todo esto? Los métodos orientales se difunden entre la gente cristiana y es un grave error. La gente cristiana es aquel que está bautizado. Y no podemos decir es que yo soy cristiano o soy católico, pero no practico. O lo eres o no lo eres. No se puede separar lo que piensas y lo que crees de lo que tú estás haciendo. Es decir, si a ti no te gusta el fútbol, si a ti no te gusta, no sé, pon un deporte, no lo practicas, no lo haces y no hablas de ello. Todo va unido, no se puede separar. Por tanto, tenemos que tener cuidado con estos sitios a los que acudimos, restaurantes, bares, centros de estética, empresas. Bueno, yo me lo he encontrado hasta en el médico, donde tienen decoraciones budistas, hinduistas. Cuidado con esto, porque no todo es compatible con la Iglesia Católica, con la fe católica. Os voy a recomendar otra cosa para esta semana, no solamente que leáis el libro de Esther, la Biblia, sino que también leáis el número 305 del Catecismo de la Iglesia Católica. Nos habla del panteísmo. Esto que parece que es como algo extraño, es lo que tiene el budismo y el hinduismo. ¿Qué es el panteísmo? Pues no distingue entre Dios y las criaturas.
todo es lo mismo, no distingue entre el bien y el mal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que como no distingue esto, ¿para qué nos vamos a confesar? No tiene sentido algunos sacramentos como el de la confesión. Pero es que tenemos que tener en cuenta una cosa. El católico sabe que existe el pecado, que existe el demonio y que existe Dios. Y que Dios nos salva de Satanás. Por eso necesitamos a Jesucristo, que es Maestro, que es Salvador, que ha muerto y resucitado en la cruz para salvarnos. Si no, no tiene sentido. Existe el bien y existe el mal. Existe Dios que ha creado a todo el universo, todas las criaturas, y tú y yo somos criaturas. Y esto hay que tenerlo claro. Hay que distinguirlo. No que todo vale y todas estas ideas que nos transmiten de modo, pues bueno, como quien unta mantequilla, que parece que no te lo han dicho, pero te lo han dejado caer y ahí no lo hemos tragado. ¿Qué es lo que sucede? Pues dice la Virgen en el mensaje del 3 de marzo de 2014, hice la confesión y decidíos por la santidad. No podemos dejar de vivir esta piedra, una vez al mes confesarnos. Mínimo. La piedra de Medjugorje que nos cuesta tanto en Occidente. Por eso la gente necesita tanto de los psicólogos, de las terapias, terapeutas. Con eso no quiero decir que les voy a declarar la guerra a todos ellos. Bendito sea Dios, yo he estudiado psicología. Pero lo que os quiero decir es que hay que pedir perdón y arrepentirnos del mal que hacemos. Que lo hacemos. Y eso es lo único que nos desata y nos libera de las garras del enemigo, de Satanás. Como os decía, todo esto es incompatible con la fe católica. Y muchas personas van a misa el domingo o algún domingo, no todos, y van y acuden a este tipo de cosas. Las tienen en casa. Uno de los días de consagración, en el libro de consagración a la Reina de la Paz, nos preparamos para quitarnos los falsos ídolos. Cosas que no nos sirven, que no utilizamos para no acumular, cosas que nos hemos adherido a ellas y son de otras culturas, de otras creencias y que son incompatibles con la Iglesia Católica, con nuestra fe, con creer en Jesucristo. Y aquí llegamos al meollo de la cuestión, del engaño del yoga. Del engaño. Porque no es lo mismo rezar y orar que meditación trascendental. No es lo mismo. Estamos hablando de que el yoga está muy relacionado con prácticas esotéricas, muy relacionado con la creencia de la reencarnación. En fin, tantas y tantas cosas que, como os decía, ya nos advierte la Iglesia Católica de que no son compatibles. Hay un documento, una carta a los obispos, donde habla de estos aspectos de la meditación cristiana, la importancia y cómo se debe orar, ¿vale? La Virgen en sus mensajes nos enseña a abrir el corazón a Dios, pedir perdón, id a la confesión, acudir con arrepentimiento, purificaos con el ayuno, acudid a los sacramentos, orad con el corazón, de modo sincero a vuestro Padre Dios, yo os guiaré. Ella con los mensajes nos va enseñando. Bueno, pues en este documento que os digo, esta carta a los obispos de la fecha del 15 de octubre de 1989, habla de la importancia de la oración cristiana y de lo que no es oración cristiana. ¿Para qué recalco esto? Porque, por desgracia, tengo noticia cercana de parroquias, de catequistas, de gente que está en movimientos, que hace yoga, que no puede ser, que hace meditación, que está imbuido, muy imbuido en la Iglesia Católica, y no puede ser, es incompatible. Muchas personas, ¿por qué hacen el yoga? Porque están enfermas y quieren curarse, porque alivian sus tensiones por relajación. Me decía una persona, mira, soy maestra de instituto. Instituto aquí en España se refiere a educación de 12 años a 16 o, si continúas, 18 años. Es la etapa de la adolescencia. Estos chicos que tengo están salvajes. Entonces yo necesito relajarme, me decía esta persona, y yo voy a yoga y no me lo voy a quitar. Yo no dije más. Me callé.
y le dije, te puedo preguntar algo, pero ya cuando llevamos mucho tiempo hablando. ¿Cuánto tiempo hace que te has confesado? ¿Cuándo fue la última confesión? Uf, muchos años. Digo, no me extraña. Y rezas todos los días. Me siento no sé cómo, hago no sé qué. Eso no es rezar. Cuidado con lo que elegimos. Cuando os hablo de que la gente va para relajarse a lo del yoga, también hay otra gente que no, que va porque hay confusión, porque nadie les ha hablado de este tema y que cuando se enteran salen de ello. Pero hay gente que entra por salud, pues porque se lo han recomendado. Ha ido no sé qué médico y le ha dicho, pues vete a hacer estas terapias que son muy buenas. Es grave. Es grave. No acudas a eso. Otras personas lo aconsejan simplemente como meditación trascendental. Usted tiene estrés, tiene muchas horas de trabajo y tiene muchos hijos. Usted tiene que dedicarse tiempo a sí misma. Vaya a este sitio y dedique este tiempo. Y así se meten en el yoga. ¿Qué es lo que desencadena entonces en el interior de una persona cuando acude a esto? Pues es la pérdida de fe, ni más ni menos. Es decir, comienzas a confiar en otras cosas que no son Dios. Por supuesto, eso tiene graves consecuencias. Y por supuesto, hay personas que te dicen, perdona, pero mira, Aránzazu, me lo han dicho, yo me he curado de no sé qué, me puso las manos. Digo, ya, el demonio no sana, traspasa el mal de un sitio a otro. Hoy te ha sanado la rodilla, dentro de unos meses la oreja. Y si no, el mal a tus hijos. No es curación, solo sana Dios. Solo sana el Creador a la criatura. No es de otro modo, no te dejes engañar. Por eso es tan importante rezar, porque tú hablas con Dios y Él te dice, Él te ofrece su corazón y tú acoges su palabra y la conversión para que te cuide y te proteja. Mira, muchas veces las personas no creen en la oración cristiana porque se creen que con este otro tipo de cosas están rezando y no están rezando. Y entonces hemos mezclado todo este tipo de cosas con la mística de los santos. San Juan de la Cruz, de Santa Teresa, de Santa Teresita de Lisieux, de San Ignacio de Loyola. Y tenemos una mezcolanza, tenemos un lío en la cabeza que no hay quien nos saque de ello. Por eso hoy estoy intentando hablaros pausadamente y daros deberes. Es decir, que por ti mismo tú leas la palabra de Dios, el libro de Esther, y te enteres que la oración es importante. Que por ti mismo leas esta carta de los obispos, de lo que es orar y lo que no es orar, y no te acerques al yoga. Si estás metido en ello, salte ya. Salte ya. ¿Qué es lo que dice el yoga? Que tú te vas a unir, te vas a divinizar. ¿Con quién? Con algo impersonal, porque todo es uno. Todo es Dios. No. No. Dios es Dios y yo soy criatura, soy ser humano. ¿Qué es lo que hablan? Pues de distintas vías, como 8 vías, pasos, posturas, cosas que hay que hacer. El autocontrol, la práctica religiosa. Cuida mucho las posturas, ejercicios de respiración, de concentración. También tienen como una contemplación profunda. Tiene sus nombres, ¿vale? La iluminación, sus nombres hindúes. Bueno. ¿Qué quiero decir con esto? Las posturas, la respiración, todo esto lo considero muy importante. Oye, se ha metido en Occidente de la forma más fácil. Dile tú a un niño en catequesis que rece con las manos juntas. Cómo se pone el padre, cómo se pone la madre, a alguna le parece excesivo, pero luego el niño está estresado con 12, 15 años, el médico o al que le hayas llevado te dice que le lleves al yoga y te pone a hacer ciertas posturas que parece un gato, no pasa nada. Claro, nuestro corazón y nuestra mente está ya tan imbuida de las cosas orientales que buscas eso nuevo para ver si te soluciona el problema interior. Pero el problema interior le tienes tú, por el pecado.
He empezado hablando del orgullo, autosuficiencia, búsqueda de libertad y muchos pecados graves que se remontan al pecado de Adán y Eva, querer ser Dios. ¿Qué sucede, por tanto? Estamos mezclando una disciplina espiritual con la ciencia. En este tiempo en el que todo el mundo quiere algo científico, verídico, comprobado, te encuentras que vas al médico o al hospital y en el médico la enfermera te dice que hagas este tipo de cosas. O sea, el mundo del revés. Estamos en el mundo del revés. Rechazas a Jesucristo porque lo espiritual no es importante, hay que acudir a lo científico. Para quitar los males y hacer las cosas en este mundo hay que hacerlo de modo razonable. Y luego la gente acude a esto. Y es capaz de irse corriendo del trabajo a charlas de este tipo. Y llegar tardísimo a casa y apenas dormir y estar apenas con los hijos y la mujer porque tengo que ir a esto para relajarme. Estamos locos. Ya no sabemos distinguir. Buscamos el bienestar, la felicidad por derroteros equivocados. Para más gravedad del asunto, muchas de las personas que acuden a esto se sienten embuidas por otro engaño. Es que el maestro de yoga lleva una cruz colgada y además dice citas bíblicas. Ya. Una cruz colgada, pero que no cree en Jesucristo porque no cree en la iglesia que Él ha fundado ni en los sacramentos que Dios ha hecho y que ha instituido. Un maestro de yoga que habla de citas bíblicas fuera de contexto y con un significado que ni siquiera, bueno, en fin, que lo distorsiona todo. Más cosas que hacen este tipo de personas, pues poner incluso la imagen de Jesucristo sentado como un yogi, con la postura del yoga. Pero vamos a ver, estamos desvirtuando a Dios, estamos haciendo un Dios humano, estamos ridiculizando, quitando la confianza y el poder, su divinidad. Estamos pecando gravemente en este tipo de cosas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hacemos un Cristo humano como con una naturaleza imperfecta. Claro, volvemos a lo que os he dicho de que miréis el número del Catecismo 305 del Panteísmo. De fondo está esto. Si tú crees en estas cosas, tú estás admitiendo que tú no puedes amar. Ni Dios a ti, ni tú a tus hijos. Porque son todo realidades ilusorias, todo es lo mismo. ¿Pero qué me estás diciendo? ¿Te estás creyendo eso? Entonces tú no, ni amas, ni crees que te puedan amar. No existen las relaciones de amor, de perdón para ti, si tienes esta creencia en tu interior. Nosotros creemos que Dios es uno, que hay tres personas, creemos en la Santísima Trinidad, hay una relación de amor, y ese es Dios, un solo Dios. ¿Comprendéis por qué la Virgen nos habla de conocer la verdad en muchos mensajes? De que no nos dejemos embuir por esos falsos ídolos, por esas cosas, porque estamos tan metidos en tantos errores. Hoy estoy dedicando tiempo al yoga, otro día lo dedicaremos a otra cosa. Pero claro, nos dice el Señor, nos dice Jesús en el Evangelio de San Mateo capítulo 22, amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Pero ¿cómo va a amar a una persona que está todo el día metida en el yoga al prójimo como a sí mismo, si lo único que quiere es evadirse de los problemas, evadirse y controlar y ser su propio Dios? Todo lo demás le importa poco, porque hay una relación de egoísmo, no de amor, porque no puede creer en el amor, porque son realidades ilusorias, porque todo es uno, todos somos dioses. Eso es lo que dice el yoga, el hinduismo, el budismo, en lo que está metida toda la filosofía del yoga. Entonces, ¿qué concepto tienes tú de Jesús? Jesús es nuestro Salvador, es Dios. ¿Y de qué nos salva? Del pecado que cometemos. Y por eso tenemos los sacramentos, para que nos perdone y nos redima. Entonces, ¿qué sucede? El yoga, con total seguridad, os lo digo porque lo dice la Iglesia Católica, es la religión del anticristo. El que está metido en el yoga está metido hasta lo más adentro, en la falta de fe y en el pecado más grave que puede caer uno, que es el primer mandamiento. Y si no cumples el primero, todos los demás van para abajo. Y entonces, el maestro que lleva una cruz, el maestro de yoga que lleva una cruz, como si no la llevara. No te dejes engañar por lo que estás viendo externamente.
Está tan metido esto del yoga, de la meditación trascendental en la medicina. Te lo ofrecen en los seguros de hogar, seguros de accidente. Cuando vas a hacer un seguro del coche también te lo ofrecen. Hay carteles en algunas capillas, algunas iglesias a las entradas. Yo me quedo escandalizada. En alguno de los templos. Los fisioterapeutas te lo recomiendan. Bueno, en fin, una serie de cosas que yo... Entonces, ¿qué sucede? El ser humano ya no sabe distinguir. Tú ya estás metido en eso y ya no sabes entre el bien y el mal, lo que es de Dios, lo que no es de Dios, por qué me pasan ciertas cosas, pues estoy haciendo meditación y también voy a misa los domingos y no tengo paz, ¿y qué me pasa? Una buena confesión, pero buena. Cógete los mandamientos de la ley de Dios y abandona el pecado. Tira de los ídolos y deja eso. Apártate de ello. Limpia tu casa. Reza con los mensajes de la Reina de la Paz y haz lo que te dice, que es lo mismo que el Evangelio. El primer pecado de nuestros padres, ¿cuál fue? Desear ser Dios. El yoga, el que está en esto, quiere, consciente o inconscientemente, esto mismo. Y por eso hay apostasía, no es solo en España, en Europa, en el mundo entero. Hay infidelidad, no solo religiosa, en los matrimonios, en los trabajos. Hay una serie de cosas, uno a ver si atropella al de al lado y si no al jefe, y a ver que no me pille, cómo hago esta trampa, cómo hago lo otro. Es una selva. Hay frialdad religiosa, frialdad en las relaciones humanas. Solo está el interés. Hay indiferencia de unos por otros, porque la práctica esotérica, la nueva era, el Reiki, todo esto se ha metido de una forma civilina, solamente con empezar a ir a un spa, a darme unos masajes, a relajarme no sé cómo, a la peluquería no sé qué, o al bar no sé cómo que tiene unos asientos más cómodos y los tienen no sé qué, al restaurante que te ofrece no sé qué. Así empieza uno, viéndolo en televisión y acudiendo a estos sitios que ya lo están fomentando desde hace muchos años. Las personas empiezan a tener graves problemas morales, espirituales, físicos, y por eso tantos nos escribís diciendo, por favor, necesito liberación, sanación. Confiésate. Confiésate. Y muy a menudo sigue confesándote y limpia tu corazón, porque de los pecados que tienes, aunque te hayas confesado, ahí queda la mancha, la herida. Es como el que uno se cae, se sangra el codo, tiene una herida, se cura y queda cicatriz. Cuando uno se confiesa de los pecados, ahí queda cicatriz en el alma. Por eso hay que rezar mucho, hay que ayunar, hay que hacer lo que la Virgen nos está pidiendo. Muchas personas dicen, mira, que no me lo creo, que a mí me va muy bien esto del yoga. Es una filosofía. Y entonces yo pues creo en Jesucristo, como dice la Iglesia Católica, pero también voy a estas técnicas de relajación porque a mí me ayuda mucho. Pues mira, cógete la calle y corre para arriba y para abajo hasta que te desestreses. Pero lo que tú haces mientras haces este tipo de cosas, al final es imbuirte e impregnarlo en tu vida práctica, en tu pensamiento, en tu lenguaje y en tus relaciones personales, familiares, en todo tipo, hasta en la forma de caminar. Son dos puntos de vista muy contrarios, el católico y todo ese tipo de cosas orientales. No las confundas, no las mezcles, no son compatibles. Te recomiendo dos cosas, la Biblia y la confesión. Te recomiendo además que leas el número 305 del Catecismo de la Iglesia Católica o la carta a los obispos que os he dicho, donde habla de la oración. ¿Para qué buscas tú fuera de la Iglesia Católica paz, relajación, sanación si estás enfermo? ¿Para qué buscas tú solución a eso que te preocupa fuera de la Iglesia Católica, si es la Iglesia que ha fundado Jesús, el que te va a sanar, liberar, el que te va a ayudar con tus problemas, el que te va a dar paz si tienes inquietud, el que te da la felicidad por medio de la santidad, participación de Él que es Dios y nosotros somos criaturas? Te recomiendo que acudas a la Reina de la Paz. Todo este camino es duro, salir de ello, porque la sociedad no comprende. Las amistades que hayas creado, relaciones personales, te van a decir, pero ¿qué haces? ¿Qué dices? ¿Qué tontería? Confiésate, ve a misa y sobre todo, conságrate a la Reina de la Paz. Ella te va a ayudar. Hay cosas que no son compatibles. Poco a poco, con su amor maternal, ella
te lo va a poner en el corazón y será más fácil para ti dejar todo ese mundo que te aleja de Dios, aunque tú lo estés buscando y creas que te acerca. Que la Reina de la Paz os bendiga con su bendición maternal. Un abrazo para todos vosotros, apóstoles de la Reina de la Paz.